Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición es para nosotros el poder darle la bienvenida. Gracias por estar conectado con nosotros, por abrirnos de alguna forma las puertas de su casa, el estar fiel cada miércoles. Gracias a cada persona que espera este programa, que ha estado atenta, que ha estado con nosotros compartiendo durante todos estos miércoles. Queremos agradecerle, enviarle un saludo muy especial, bendecir su vida. Y es por esa razón que en esta noche quisiera comenzar saludando a cada uno de ustedes que está conectado. Un saludo a Jackie Espinosa, a Roger Lanzoni, a Lisette Luna, a Nicole y a don Juan, que están conectados con nosotros en esta noche. Bendecimos sus vidas y gracias por estar de nuevo conectados con nosotros. En esta noche me gustaría que oráramos y que pongamos este programa en las manos de nuestro Dios. Señor Jesús, en esta noche quiero darte las gracias por la bendición que nos has dado de poder llegar a la vida de cada una de estas personas a través de estos medios. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos últimos meses nos has bendecido con el equipo, con personas que hacen posible el poder transmitir un programa como este en el cual estamos aprendiendo tanto. Gracias por la vida de cada expositor, por cada persona que da su tiempo, su esfuerzo y tantas cosas que tal vez por medio de una pantalla, una hora no podemos ver, pero que están presentes y que son constantes. Gracias por la vida de cada persona que ha sido fiel a este programa. Gracias por lo que nos has permitido aprender y por lo que seguiremos aprendiendo. Te pido que nos des estrategias, que nos guíes y que cada día podamos hacer esto con mayor excelencia, porque al final todo esto es para ti, para gloria y honra tuya. Te pedimos que hoy nuestros sentidos estén alerta y que hoy seamos grandemente ministrados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y ahora quiero darle el pase a mis compañeros que están en el panel principal de este programa, a nuestro pastor Ramón Mendoza y a nuestro hermano Luis. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gran gusto una vez más estar acá reunidos con cada uno de ustedes a través de esta forma virtual. Queremos una vez más agradecerles la oportunidad que usted nos da amablemente de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y poder compartir en esta hora la palabra del Señor, el estudio de la palabra de Dios. Quisiera asimismo darle el pase a nuestro hermano para que él tenga la oportunidad de saludarles a ustedes también. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos estén muy bien ahí en sus casitas, que durante la semana también haya tomado el tiempo para revisar y retomar mucho de lo que vimos las semanas anteriores y que para hoy, con toda su disposición, también tenga libreta en mano, Biblia en mano, para todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy, que es algo realmente importante para nuestras vidas y que va a ayudar también para nuestro conocimiento y entendimiento muy importante. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con la ayuda del Señor en este estudio que hemos estado llevando ya a cabo de varios meses con respecto a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1. Estamos ahí, pero antes de ir ahí quisiera pedirles a ustedes ahí donde están que pudiesen abrir por favor su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Quisiera en esta oportunidad introducir lo que hoy vamos a compartir y la razón de todo este estudio también acerca de un pensamiento del apóstol Pablo, acerca de algo que él nos manda a cada uno de nosotros, la iglesia, a los que hemos creído en el Señor. Que me parece, hermanos, y me parece, Luis, muy importante tener en cuenta esto. Y dice así el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está exhortando a los creyentes en Roma a tener una actitud dispuesta para poder renovar constantemente su pensamiento. Y considero que es tan importante y tan valioso esto en nuestras vidas, el hecho de que como creyentes, como iglesia,
podamos estar en una constante renovación en nuestra vida. Creo que es muy valioso que a través de esto que nosotros estamos tratando de hacer para con ustedes, podamos tener presente este pensamiento de Pablo. Y es que se hace de tanta necesidad en nosotros el estar constantemente renovando lo que sabemos, renovando el conocimiento, que al final este es el propósito de Pablo al escribir este verso, y está incitando a los hermanos, está motivando a los hermanos a que ellos puedan renovar constantemente el pensamiento. Porque en esta medida, pues obviamente, un creyente que está siendo renovado constantemente en el pensamiento de Dios a través de su palabra, de la misma forma también va siendo renovada su vida, va siendo transformada. Una de las cosas o defectos muy feos que tenemos nosotros los creyentes es que tenemos la costumbre siempre de quedarnos con un conocimiento, con una idea acerca de algo, pero que no investigamos ese algo, a veces no nos interesa o no nos preocupa el poder ir un poquito más allá, investigar, averiguar acerca de esa verdad. Y como creyentes nosotros todos tenemos la necesidad de primeramente tener a Cristo en nuestra vida, pero posteriormente a eso tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y la única forma que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, a través del cual podemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, es a través de las Escrituras, que al final, cuando entramos a la carta a los Efesios, ese es el propósito del apóstol Pablo al escribir por lo menos este primer capítulo en el que estamos, acerca de que el creyente, los creyentes en Éfeso y los creyentes en toda la época y la era cristiana, tengan la intención en su corazón de poder profundizar, de poder conocer esta persona que todos nosotros pues tradicionalmente llamamos Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él nos enseña? ¿Qué es lo que Pablo nos revela? Es lo que vamos a hablar acerca de Él en esta noche. Así de que ahora sí, vayamos por favor a la carta a los Efesios, capítulo 1, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y vamos a hablar acerca del verso 20. Y voy a leer para ustedes en este momento. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 20, la cual operó en Cristo. Pablo se está refiriendo al poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol Pablo, recordemos que viene haciendo toda una oración y viene orando para que los hermanos en Éfeso tengan la disposición de poder ahondar, de poder fluir, de poder conducirse de acuerdo a aquella sabiduría y aquel entendimiento que Dios les ha dado con respecto a lo que es el Evangelio. Pero posteriormente a eso el apóstol Pablo no solamente ora por este tipo de disposición en el corazón, sino que también ora para que los creyentes en Éfeso conozcan la dimensión del poder de Dios. Y de esta forma el apóstol Pablo, para poder ilustrar, poder mostrar cuán grande es el poder de Dios, va a introducir la experiencia, va a introducir el hecho, el acontecimiento de la resurrección de Cristo. En la perspectiva del apóstol Pablo, la resurrección de Cristo es la máxima manifestación del poder de Dios. Si de repente nosotros consideramos que la creación del universo, del mundo en el cual nosotros habitamos es un gran despliegue del poder de Dios, pues ciertamente no lo es. El despliegue más grande del poder de Dios tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar y está tratando de dar a conocer a la iglesia en Éfeso, que pudiesen ser capaces de conocer ese gran poder de Dios y que lo va a manifestar a través de la resurrección de Cristo. Pero ese poder tan inmenso de Dios en la resurrección de Cristo, ese es el poder que está en la vida de cada creyente y es el mismo poder que Dios ha utilizado para darnos a nosotros también una resurrección espiritual. Recordemos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando hemos creído en Jesús, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera dentro de nosotros en ese estado y en esa condición en la que nos encontrábamos como muertos por el pecado. Pero cuando somos salvos, recibimos ese poder, esa potencia de Dios para vivir y vivir para Dios. Pero bien, haciendo esta recapitulación de lo que hemos venido hablando, vamos a pasar a una de las cosas más hermosas de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando.
y es acerca de la majestad de Jesús, de la majestad de Cristo, de la grandeza de Cristo. Y voy a darle el pase a mi hermano Luis, que él nos va a colaborar en esta noche acerca de ese concepto que Pablo está manejando cuando dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bien, ¿qué podríamos decir acerca de esa parte última del verso 20, Luis? Bueno, pastor, como usted decía, sí, Pablo viene recapitulando, o más bien diciendo todo el actuar del poder de Dios, y uno de esos demostraciones de ese poder es lo que nos menciona acá, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Con esto muestra aquel versículo del rey David, el Salmo del rey David, cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, ven y siéntate a mi diestra, ¿verdad? Pero ahí me nace una pregunta, pastor, y es, en el cumplimiento de esa resurrección de Cristo es cuando Él realmente toma esa majestad, esa autoridad, esa superioridad de Él, o en qué momento es que lo toma. Ok, bueno, creo que cuando hacemos la lectura corrida, sin detenernos a reflexionar, tal pareciese que Jesús como tal, pareciese que es a partir de la resurrección, ¿verdad?, de Él, que Él llega a obtener ese señorío, que Él llega a obtener esa posición en Dios de sentarse a la diestra. Pareciera ser que esa es la idea que está ahí, ¿verdad?, presente, de que Cristo después de la resurrección, Él llega a ser Señor de todo. Y creo que de repente todos nosotros cuando recordamos algunas escrituras podemos pensar de esa forma, pero en realidad lo que aquí está pasando no es que Cristo a partir de la resurrección Él llega a ser Señor de señores, sino que Él ya lo es desde la eternidad. Y para demostrar esto, por supuesto, tenemos que tener una base escritural, ¿no es cierto? No lo podemos afirmar en nuestro propio criterio. Tenemos que ir a las escrituras para darnos cuenta acerca de quién era Jesús antes de venir, ¿verdad?, de una forma y habitar entre nosotros en un cuerpo como el suyo y como el mío. Así que vamos a ir a las escrituras, y la primera escritura que yo quisiera mencionar es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 2. ¿Qué nos dice la escritura? En San Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Okay. Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Aquí nos está hablando acerca de la eternidad de Cristo, ¿verdad? Cristo no viene a existir cuando nace de María. Cristo ya existía desde la eternidad. Cristo ya era Jesús, ¿verdad? Ya era el Hijo de Dios, y a eso lo que cuando dice el apóstol Juan, el verbo se está refiriendo precisamente a la persona de Jesús. Pero tenemos también otra escritura que creo que nos puede ayudar mucho a poder comprender en qué momento o quién era Cristo antes de su aparición en este mundo. San Juan capítulo 17, verso 5. Dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué piensas acerca de esto, Luis? Antes de que el mundo fuese, yo creo que eso nos lanza o nos ilumina todavía más el pensamiento acerca de esto, que es lo que realmente Pablo quiere decir, ¿verdad? Como decía usted, el versículo nos dice, o viéndolo así por encimita, nos dice que Jesús vino y tomó ese señorío una vez cuando resucitó, ¿verdad? Sin embargo, al ir a esta escritura, nos dice que Él estaba desde antes del mundo. Entonces, esa posición de poder no es que Cristo la haya obtenido en algún momento, sino que Él la ha tenido, ha sido suya desde la eternidad hasta la eternidad, desde antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Sí. Tenemos otra escritura que me parece que es muy, muy, muy importante también, y es en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo nos revela que Cristo, antes de
antes de venir, ¿verdad?, de una forma expiatoria al mundo, ya Cristo estaba, ya Cristo era Dios a la par del Padre. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos en este momento, ¿a qué es lo que Pablo realmente se está refiriendo cuando dice de que el poder de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo y fue sentado, ¿verdad?, en gloria, que es lo que significa la palabra donde dice se sentó a la diestra? Y es que ese concepto de sentarse a la diestra es un concepto, es un hebraísmo que existe, y por supuesto que para todos los judíos eso es lo que significa, es un lugar de honor, es una posición de honor, pero también es una posición de autoridad. Cuando nos habla acerca de que siéntate a mi diestra, lo que realmente eso significa es que se le está dando un honor, se le está dando un privilegio y se le está dando también autoridad, que es lo que significaría la otra parte donde dice que se sentó a la diestra del Padre y sobre los lugares celestiales. Esa palabra que Pablo está utilizando tiene que ver mucho con la forma en cómo los hebreos, los judíos, interpretan con respecto a lo que es el honor, la gloria, el poder, la majestad, la autoridad. Por eso Pablo expone ese pensamiento allí, y por supuesto que los primeros creyentes que reciben esta carta y la leen, ellos están entendiendo de qué se trata. Está hablando acerca de Cristo, de ese que murió, el que está mediando en la gracia de Dios para que el hombre la reciba. Está hablando de que Él ha sido sentado en ese honor, ha sido sentado en esa majestad y ha sido sentado en toda autoridad. Así de que lo que Pablo está diciendo no es que a partir de ese momento, a partir de la resurrección de Cristo, Él viene a ser Señor. No, Él ya era Señor. A partir de ese momento podríamos pensar de la resurrección, Él obtiene poder y autoridad, sobre todo principado y poderío. No, Él ya siempre lo ha tenido. Entonces es interesante poder tener muy claro esta parte, porque eso nos está hablando de quién es esa persona que ha intervenido en el plan de salvación para nosotros. No está hablando de cualquier persona, está hablando de Dios hecho carne, Jesucristo, en esto, mediando ese pacto, mediando la gracia para que nosotros alcanzásemos eso. Pero está hablando de esa forma majestuosa de quién es Cristo. Repito en este caso, que no es que a partir de la resurrección de Cristo Él ya se enseñorea, sino que siempre Él ha sido Señor de señores. Es ahí, pastor, donde entendemos lo que Pablo quiere decir, ¿verdad?, acerca de ese entendimiento y ese conocimiento que nosotros requerimos para poder entender realmente que Cristo ha sido desde siempre, porque si no, creo yo que estaríamos quedando como los judíos en aquel tiempo de Cristo, que ellos cuando Jesús les dijo que era el Hijo del Hombre y todo eso, ellos claramente no lo iban a entender, ¿verdad? Porque en todo el Antiguo Testamento no hay evidencia de eso, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio viene y nos abre los ojos acerca de todas esas cosas que estaban ocultas en Dios, que estaban ocultas ante los hombres, y el Evangelio viene y nos abre los ojos. Es importante por eso que nosotros podamos entender. Recuerdo una escritura que dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando Jesús dijo eso, yo me imagino a aquellos hombres que realmente molestos, ¿verdad? Y es porque el Evangelio es lo que realmente nos muestra esa majestad, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de meternos en el pensamiento de Pablo. Recordemos que cuando hablamos de la biografía de Pablo, no estamos hablando de un hombre sin ninguna capacidad intelectual. Pablo era un hombre sumamente inteligente, sumamente intelectual, sumamente pensador, y por supuesto pues que él tiene una habilidad que sobrepasaba en ese momento pues a todos los contemporáneos de él por su preparación que había tenido. Así que vamos a tratar de seguir al apóstol Pablo en su pensamiento y descubrir por qué Pablo está introduciendo esa parte de la resurrección de Cristo y lo está presentando ahora al Cristo resucitado, a Jesús resucitado. ¿Por qué ese interés en Pablo de presentarlo y decir, Él está sentado a la diestra?
Para un judío, cuando Pablo dice está sentado a la diestra, el judío inmediatamente hace la interpretación precisa. A nosotros nos cuesta hacer esa interpretación porque es algo que no es de nuestra cultura ni de nuestra formación. Pero en el caso de los judíos, cuando Pablo expresa está sentado, lo que inmediatamente Pablo está introduciendo es que Cristo está a igual con Dios, que Cristo es Dios, que Cristo ha estado desde la eternidad y estará por la eternidad, y que Cristo está en gobierno total y absoluto sobre todo poder, sobre toda autoridad, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es Señor de todo. Por supuesto que la intención del apóstol Pablo al escribirse el Evangelio, lo que el Evangelio va a hacer es a exponer al Hijo como Dios, que no era conocido en el Antiguo Testamento como eso. Todos sabían, por ejemplo, cuando hablamos de las profecías mesiánicas, todos sabían de que venía un Mesías. Pero en el pensamiento y en la creencia de los judíos, ellos esperaban de repente a alguien al estilo de un Josué, a alguien al estilo de un David, a alguien al estilo, qué sé yo, de otros jueces, por ejemplo, en la historia de los jueces, pero nunca ellos podían imaginarse que quien vendría como Mesías era Dios hecho carne. De tal forma que cuando Jesús comienza a hablar acerca de que yo soy el Hijo de Dios, a hablar acerca de que yo soy, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, que en el concepto judío esa expresión del Hijo del Hombre lo único que está significando es yo soy Dios, por lo que dice Daniel. En el libro de Daniel encontramos que la expresión el Hijo del Hombre solamente se le adjudica única y exclusivamente a Dios mismo. Entonces cuando Jesús dice yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy Dios. Y por supuesto que para los judíos eso es algo tan indignante, algo tan blasfemo, por el hecho de que si bien es cierto, ellos están esperando un Mesías que los va a redimir, pero ellos están pensando de otra forma diferente a la de Dios, ¿verdad? Dios venía por una redención espiritual, pero ellos estaban esperando una redención patriótica, una redención nacional. Entonces ellos tienen un pensamiento muy ajeno a lo que la verdad de Dios está revelando, y por eso es que hay esa indignación de ellos con la persona de Jesús. Entonces lo que el apóstol Pablo está acentuando aquí es una de las doctrinas más fuertes que puede haber en el cristianismo con respecto a quién es Jesús, ¿verdad? Jesús no es un simple redentor, Jesús no es un simple maestro, Jesús no es un simple profeta, Jesús no es un simple alguien ahí haciendo algo heroico y bueno, no, Él es más que eso. Y esto es lo que Pablo está manifestando, de que Cristo en su calidad de redentor, sí, pero que Él es más que eso. En su calidad de cordero, sí, pero Él es más que eso, Él es Señor. Y por eso expresa Pablo, dice, sentándolo a la diestra, les está reafirmando una vez más que aquel que vino en carne y hueso, que habitó entre nosotros, no era más que Dios mismo encarnado en el Hijo, pero viviendo aquí de tal forma que es a través de su resurrección que ahora se hace conocida esa figura del Hijo, que en el Antiguo Testamento, como dije anteriormente, la figura del Hijo no es conocida. ¿Quién era conocida? La figura de quién era conocida en el Antiguo Testamento. La figura era de Dios eterno. Ni se conocía a Dios como Padre, se conocía solamente como Dios. Pero no había ese conocimiento y esa revelación del Hijo. Pero es el Evangelio lo que va a hacer es exponer esa verdad acerca del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y a exponer algo muy particular en Dios que tiene que ver con su condición de Padre. Por eso Jesús revela a Dios como Padre, que no es revelado así en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la gracia, es que Dios es revelado como Padre. Y ahora también se revela al Hijo. ¿Por qué se hace importante? Sería la pregunta de que Pablo quiere revelar al Hijo de esa forma. Quiere revelar a Cristo. Bueno, simple y sencillamente podríamos decir que la importancia en esto radica en el hecho de crear un fundamento, una doctrina para la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el panorama histórico en ese momento? ¿Qué es lo que había sucedido, por ejemplo, con la carta a los Gálatas? ¿Qué es lo que había pasado en ese? ¿Por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas?
porque mucha gente en realidad no estaba entendiendo, ¿verdad? Eso, que Cristo era Dios mismo, ¿verdad? No lo estaba entendiendo, y a raíz de eso es que se vienen también todas estas escrituras, ¿verdad? Lo que vemos cuando se escribe la carta a los Gálatas es que Pablo está sufriendo una indignación como ninguna otra. Y los que han leído la carta a los Gálatas posiblemente no terminan la carta porque es tan ofensiva leerla. Y es porque obviamente Pablo está sufriendo una indignación tan terrible y está arremetiendo, como diríamos nosotros acá a lo tico, se está yendo contra todo, contra la iglesia en Galacia, que no era una, eran varias congregaciones. Pero ¿cuál era el problema que estaba allí? Bueno, cuando Pablo va en su viaje misionero y establece las iglesias en Galacia, todos ellos creen en Cristo, perfecto, todo está bien, creen en la gracia, todo está bien. Pero en ese momento comienza a levantarse un movimiento de doctrina, ¿verdad? Que es conocido como los judaizantes. ¿Y qué eran los judaizantes? Bueno, eran creyentes convertidos, ¿verdad?, al evangelio, pero que de alguna forma ellos interpretaron de que hacía falta algo más al evangelio. Entonces, está bien el evangelio, está bien, creemos en Jesús, pero a Jesús le hace falta algo todavía, tenemos que agregarle algo a esto. Y es entonces cuando en las iglesias en Galacia comienza la práctica nuevamente de los ritos con respecto a la ley de Moisés, ¿verdad? Que es cuando Pablo entonces está indignado, se levanta y arremete contra la iglesia y de forma muy ofensiva, es la verdad. O sea que si lo interpretamos correctamente es bien ofensivo lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Y llega un punto el apóstol Pablo donde habla acerca del evangelio y dice: si alguna otra persona, sea un ángel, sea un hombre, quien sea, y se les predica otro evangelio aparte el que yo les he predicado, el tal sea anatema. Y esa palabra es maldito. En otras palabras, Pablo está diciendo: si alguien les predica a ustedes otro evangelio, el tal sea maldito. O sea, sea aborrecido por Dios profundamente. ¿Pero qué lo hace? Porque sencillamente ya se había infiltrado una doctrina. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Ahora bien, pensemos que la carta a los Efesios es escrita allá por el año 60. Pero la carta a los Gálatas se escribe 12 años antes aproximadamente. Entre el año 48 y el año 50 se escribe la carta, por lo cual hay una distancia de unos 10 años aproximadamente entre una carta y la otra. Entonces debemos de considerar que cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, que dicho sea de paso, esta ciudad, esta región de Galacia está allá en esta parte del Asia Menor, y Éfeso también está en el Asia Menor. Entonces, si somos un poco razonables y lógicos, debemos de pensar de que si hacía 10 años ya había un movimiento de judaizantes, ¿cuánto no más fuerte era ya para esa época ese movimiento? Entonces, la iglesia está bajo una amenaza doctrinal. Y por supuesto que Pablo está totalmente decidido, está totalmente abierto a exponer la majestad del Hijo para que los hermanos en Éfeso puedan comprender claramente de que Cristo es suficiente. Que Cristo es suficiente y no se necesita ni se requiere a nadie más, ningún complemento más a Él, por lo que Él en sí mismo es desde la eternidad y la obra que Él ha llevado a cabo. De otra forma, podríamos decir que lo que Pablo está haciendo es un blindaje a la iglesia. Les está diciendo a la iglesia: Cristo es esto. No es lo que ustedes han pensado que es, sino que Cristo es esto. Es desde la eternidad Señor y hasta la eternidad Señor. Es desde la eternidad es Dios y hasta la eternidad es Dios. Entonces, de tal forma que lo que está reafirmando es que el evangelio es tan, pero tan seguro. Y es tan seguro porque, por supuesto, radica, ¿verdad? Se establece, se fundamenta, no en un concepto de ley, sino en un concepto de gracia que es en Cristo y en la persona de Cristo. Pero le tengo a usted una pregunta, y le tengo una pregunta al público. Si Dios, Cristo Jesús, es Señor de todo, gobierna todo, ¿cuál debiera de ser nuestro nivel de confianza en Él? ¿Cuál debiera ser nuestro nivel de confianza? ¿Cuál debiera ser nuestro nivel de confianza? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de estar? Y pues imagínense que
si realmente nuestra fe está fundamentada en Cristo y realmente nosotros conociendo la grandeza, la majestad de quien nos está dando esa seguridad, nuestra confianza debe ser plena totalmente, ¿verdad? Creo que yo casi que sin tener cierta duda, ¿verdad? Debe ser plena, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a hacer un paréntesis acá para pasar a unos avisos y ya regresamos una vez más con ustedes. Damos el pase a nuestra hermana Kimberly. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta noche y quisiera solo recordarles que este próximo sábado tenemos las 3 redes, tenemos niños a las 10:30 de la mañana, Junior a las 2 de la tarde y jóvenes a las 5 de la tarde y nuestro culto dominical a las 10 de la mañana. Recuerde estar unos minutos antes. Si usted ya reservó su lugar, trate de estar puntual debido a que si llega más tarde su lugar se le va a ceder a otras personas que llegan acá a esperar tener un campo. Y si usted aún no ha reservado, puede llamar al número que se indicó por medio de la plataforma de oración. Ahí hay un número en el cual usted puede llamar para hacer su reservación. Y ahora los dejo de nuevo con nuestros hermanos de Escudriñando las Escrituras. Que Dios los bendiga. Muy bien. Seguimos. ¿Sí? Seguimos. Ok. Entonces, recordemos algo y quisiera contarles a ustedes una anécdota, tal vez para ilustrar, ¿verdad? ¿Qué confianza debemos de tener? Recordemos entonces que el apóstol Pablo tiene una intención, ¿verdad? Implícita en su carta, y está hablando acerca de esa deidad de Cristo, de esa majestad gloriosa de Jesús, y él tiene toda una intención, ¿verdad? Obviamente él está haciendo un blindaje a la iglesia, está protegiendo a la iglesia de que ellos puedan conocer a Cristo, no solamente como aquella persona pobrecita que fue a la cruz, sino como aquel que es Dios y que ahora está en gobierno y en toda autoridad, sobre todo tipo de autoridad que existe. Y Pablo pues va a mencionar ahí en el verso 21 toda esa forma de autoridad que existe, y Pablo dice que Cristo está en gobierno sobre él. Entonces la idea central sería en este caso, Luis y hermanos, que Cristo es Señor y él está en gobierno. Que nada sucede fuera de su señorío. Nada acontece que esté fuera del alcance de su gobierno. Aunque a veces nos pareciese como que ¿dónde está Dios en esto? Tenemos que decir, no, Dios está en gobierno sobre eso. Dios está gobernando sobre toda situación. Recuerdo hace varios años, hice un viaje a Panamá por tierra, íbamos varios pastores. Íbamos para Colón, ¿verdad? Íbamos para Colón a una actividad allá, a unas iglesias. Y recuerdo que antes de llegar a Colón, como unos 15 kilómetros antes de llegar a esa ciudad, llegamos a un punto donde había una oscuridad tan terrible que no se miraba, pero absolutamente nada se miraba. O sea, nada se podía ver. Usted ponía la palma de su mano delante y usted no la miraba de lo oscuro que era aquel lugar. Pero en aquel lugar había un retén del ejército, porque ahí pues se maneja ejército, no es solamente policía, sino que ahí hay ejército, y estaba ahí, había un lugar ahí del ejército, y cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, con el carro y parqueamos ahí, nos hicieron el alto, nos detuvimos, y el que estaba a cargo nos preguntó quiénes éramos. Cuando ya pues los que íbamos ahí, ya hablamos, teníamos pasaporte, dicen, bueno, ustedes son extranjeros, ¿verdad? Entonces obviamente le dijimos que sí. Dice, miren, si ustedes se van por ahí, ustedes van a pasar por un lugar sumamente peligroso. Dice, ustedes no tienen idea en dónde ustedes se van a meter. Pero vamos a hacer una cosa, dijo el que estaba al mando de toda esa gente. Les voy a poner, dice, una patrulla adelante y otra atrás. Ustedes van a ir escoltados y los vamos a dejar hasta la ciudad de Colón. Cuando nosotros comenzamos a ver aquellas tinieblas que habían en ese lugar, casi como unos 10, 12 kilómetros de oscuridad, dentro de esa oscuridad, pero tan fea, nos sentimos pero tan seguro. Y cuando pienso en eso es, ¿qué nos generó a nosotros tal grado de confianza y seguridad?
Aun cuando mirábamos todas aquellas tinieblas, aun cuando sabíamos que era una zona sumamente peligrosa, pero estábamos confiados. Íbamos pero tan tranquilos, íbamos a ir riéndonos, íbamos comentando de que nunca antes habíamos tenido una experiencia así de ser escoltados por el ejército, de atrás, adelante, por todos lados íbamos escoltados, y era una seguridad profunda la que teníamos, a pesar de comprender el peligro que había, pero estábamos seguros. ¿A qué obedece esa seguridad? Obviamente que esa seguridad obedecía a una autoridad. A una autoridad que iba con nosotros, guardándonos. La pregunta para usted, iglesia: ¿por qué temer cuando vivimos momentos difíciles? ¿Por qué tememos? Precisamente porque nos salimos muchas veces por falta de entendimiento de esa seguridad. Por no entender quién es Cristo, ¿verdad? Cristo no es solamente ese nombre, ¿verdad?, que está dentro de las canciones y dentro de todo lo que hacemos dentro de la iglesia. No, Cristo es más que eso. Y Pablo lo está expresando clara y abiertamente. Cristo es Señor, Él es autoridad. O sea, poniéndole en un plano un poco más espiritual, si quisiéramos llamarlo así, miren, gobierno sobre el mismo infierno. Correcto. Él es Señor sobre el infierno, es Señor sobre el diablo, es Señor sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo tipo de autoridad que existe en los cielos y en la tierra. Cristo es Señor, es autoridad. Entonces yo puedo caminar cada día sabiendo de que hay una autoridad que a mí me guarda, que a mí me protege, que a mí me cuida. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho con respecto a esto en nuestras vidas? Que Él estaría con nosotros siempre, ¿verdad? Lo escuchamos en el Antiguo Testamento, como Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Quién lo está diciendo? Es Dios. ¿Quién es Dios? El que gobierna. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús haciendo las mismas declaraciones: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero ¿quién es ese que estará con nosotros? No es aquel Cristo que tenemos en un crucifijo, ¿verdad? Ahí todo quebrantado en una cruz. No, Él fue a una cruz, fue quebrantado por nuestros pecados, pero Él resucitó, y resucitó para no morir más, sino para vivir eternamente. Entonces Él está sentado en trono, está sentado en majestad, está sentado en poder, está sentado en gloria, y todo el infierno y todo el cielo saben quién es quien manda, quién es quien gobierna. Y ese que gobierna es el que está ahora sobre la iglesia, guardando, protegiendo a la iglesia, aun cuando la iglesia tenga que pasar por momentos de sombra, por valles de sombra, de muerte, como dice el Salmo 23, dice el rey David: yo no temeré. Ahora, ¿por qué no va a temer? Dice: porque Dios está conmigo. Cuando íbamos por ese lugar tan solitario y tan peligroso, ni una sola gota de temor pudimos experimentar. Y eso fue para nosotros increíble, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la ciudad, nos dimos cuenta, y después por escuchar todo lo que sucedía en ese trayecto, dijimos: mira, Dios es bueno porque nos guardó. Pero realmente la experiencia que tuvimos de seguridad obedecía a que habían autoridades que iban custodiándonos a nosotros. Y esto es tremendísimo, iglesia. Usted y yo debemos de comprender que Cristo no es ese corderito que nosotros, que vino en su primera venida al mundo. Cristo vino como cordero, pero Él ya no es un cordero. Él no es un corderito, Él no es aquel que padeció, no. Él padeció una vez y no lo va a hacer más, porque ahora Él es Señor de señores. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, y el verso 8, cuando nos habla con respecto a que se humilló, ¿verdad?, tomando forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, perdón, por lo cual dice: Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua y se confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pero no sucede después de la resurrección, no, es que Él ya lo ha sido desde la eternidad. Entonces creo que la experiencia de la vida cristiana, si bien es cierto, hay cosas que nos pueden atemorizar, pero podemos estar seguros, podemos estar quietos,
porque aquel que gobierna está guardando nuestras vidas. Pastor, y esto parece increíble, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no entendemos esto y que inclusive dentro de la iglesia, bueno, no sé cuántas veces usted haya oído, me imagino que más que yo, cuando la gente dice, uy, no, es que el diablo... Qué miedo. Esto, sí, uy, qué miedo. es que el diablo me está atormentando, es que el diablo me está haciendo esto, ¿verdad? Por eso es que yo no avanzo, porque el diablo tiene esto, o brujería, o cosas así. ¿Cuántas veces la iglesia misma menciona todas estas cosas y realmente no entendemos quién está sobre nosotros mismos y sobre todas estas cosas, ¿verdad? Que hace ese mismo hombre que inclusive los mismos demonios lo reconocían. Recuerdo la historia de los Gadarenos, Gadareno, ¿verdad? Que un hombre que iba saltando por los sepulcros y todo eso, y cuando Jesús llegó a la orilla del mar, salió corriendo casi que a encontrarlo y dijo, ¿qué vienes a hacer, Jesús de Nazaret, aquí a atormentarnos antes de tiempo? Los mismos demonios reconocían la autoridad de Jesús, los mismos demonios reconocían quién era Jesús, y eso antes de que él haya muerto, ¿verdad? Entonces Jesús, su autoridad es desde antes de todo, y es grande esa autoridad que hasta los mismos demonios lo reconocían, ¿verdad? Sí. Es interesante porque hay algunas expresiones en algunas manifestaciones de esto en el ministerio de Jesús, donde algunos demonios decían, nosotros sabemos quién eres, porque has venido antes de tiempo, y es porque obviamente hay una conciencia en los demonios, en el diablo mismo, de que hay un día en que van a ser juzgados y van a ser atormentados. Entonces la expresión de estos demonios es porque has venido antes de tiempo, y eso significa, o sea, ya nos vas a juzgar, todavía no es el tiempo. Ellos saben que hay un tiempo y saben quién los va a juzgar. Sabe quién los va a mandar al lago de fuego, y ellos saben perfectamente que quien lo va a hacer es el Hijo, porque es Dios en esto. Pero dijiste algo muy importante que quiero rescatar ahora. Lo hemos escuchado por décadas en la iglesia. El terror que tiene la gente a veces cuando sabe de que en el vecindario hay una bruja, por ejemplo. Y cuando pienso esto a veces me da un poco de risa ahora, porque veo cómo la iglesia cae en una crisis, ¿verdad? Hasta emocional. Porque entonces ahora convocamos y hacemos y rehacemos y de todo, porque hay alguien ahí que está, ¿verdad? Hacemos ayuno. De todo, ¿verdad? Ahora, no digo que esté mal, no digo que la intención esté mal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Es porque queremos que el poder del diablo sea quebrado, o es porque tenemos miedo a que nos haga algo? Yo creo que la segunda, ¿verdad? Yo creo que la segunda. Nos da miedo. Ahora, ¿por qué esto? Voy a decirte algo que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, es un texto famoso y conocido por todos nosotros. San Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que en la medida en que conoces una verdad, en esa medida vives en libertad. Entonces un creyente que no logra mirar a su Redentor, a Cristo, a su Salvador, no lo logra ver sentado en majestad, sentado en gloria, sentado en autoridad, por supuesto que tiene que correr, tiene que atemorizarse con todas estas cosas que escucha, ¿verdad? Y que pasa esto, que pasa lo otro, hablando de esto que expusiste, ¿verdad? De que hay un demonio, que hay esto, que hay lo otro. Nos aterramos, ¿verdad? Incluso hoy en día usted le habla a un creyente de un demonio o algo así, y por favor no me hable de eso, ¿verdad? Qué miedo, no voy a dormir bien. Entonces uno se queda pensando, carambas, entonces, ¿en quién usted está creyendo? ¿Quién cree usted que es Cristo? ¿Cree que es un corderito manso que está ahí todavía amarrado a algo? No, Él no es un cordero ya, Él lo fue en su plan redentor para el hombre, pero ahora es el león de la tribu de Judá, que está sentado en el trono juntamente con el Padre. O sea, imagínese esa posición. Entonces, ¿por qué yo voy a temer si yo sé que Cristo está conmigo? ¿Por qué tú vas a temer? Que el diablo me está asustando. Entonces, repréndalo. Si usted sabe que hay un demonio que lo está asustando, repréndalo. Tiene toda la autoridad. Y esto es lo que Jesús dice en Marcos, ¿verdad? En Mateo. Toda potestad, dijo Jesús,
me es dada en los cielos y en la tierra, pero no le es dada a partir de su obra expiatoria. Le es dado por el Padre desde la eternidad. Solo que ahora el Evangelio expone esa parte que no era conocida, pero que el Evangelio lo expone. Pero dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan. Porque obviamente Él está en potestad y significa que en el nombre de Él, también nosotros hemos sido revestidos de esa misma autoridad. Y nos cuesta aceptar esto, nos cuesta asimilarlo. Y es lo que Pablo realmente está hablando aquí en la carta a los Efesios, en la cual estamos, donde dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Este siglo hace una referencia no solamente al tiempo en el que estaban o en el tiempo en que podemos estar, sino que habla de una forma presente en todo tiempo. Pero cuando habla en el venidero, está hablando que en la eternidad, ¿quién es el que será Señor? En la eternidad, ¿quién es el quien estará en autoridad? Es el mismo Hijo, quien estará sobre autoridad y sobre todo poder y señorío. Y interesante porque nos habla de que todo esto, dice que el Padre sometió todas estas cosas bajo la autoridad del Hijo, y Dios ha dado al Hijo para que sea cabeza de la iglesia. De la iglesia. Significa que hay una autoridad, ¿verdad?, que cubre, en este caso, pues hablando de la iglesia, cubre a la iglesia. Yo creo que aquí pues es donde es muy relevante esta parte, y saber de que podemos estar totalmente confiados y totalmente en paz, porque Cristo gobierna. Correcto. Sí, pastor, con eso que usted decía de la verdad os hará libre, ¿verdad? ¿Cuánta paz y tranquilidad puede traer a nuestras vidas el realmente entender que nosotros estamos bajo la cobertura de esa grandeza de Cristo, bajo la cobertura de esa autoridad de Cristo, que como usted bien lo decía, Dios le confirió todo poder a Cristo, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío? Todo está bajo sus pies, ¿verdad? Entonces esa es la seguridad, esa es la paz que nosotros podemos tener por medio de Cristo, ¿verdad? Sí. Yendo un poco más adelante, les invitamos a ustedes, vaya con nosotros por favor la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es una carta que es muy parecida a la carta a los Efesios, de tal forma que lo que encontramos ahí son versos que son muy parecidos, ¿verdad? Y es que cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, es en ese tiempo en que también Pablo está escribiendo la carta a los Efesios. Entonces el pensamiento está muy claro de Pablo con respecto a la carta a los Efesios, y cuando escribe a los Colosenses les va a escribir de una forma muy parecida, pero con respecto a la divinidad, a la majestad de Cristo, Pablo en esta carta a los Colosenses la va a exponer más abiertamente. Y dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ese primogénito no significa que fue lo primero que Dios creó, ¿verdad? No está hablando de eso. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Aquí claramente Pablo está exponiendo aún más esa majestad, está siendo más claro, más explícito. Está hablando acerca de cuál fue la razón por la que fueron creados todas estas autoridades. Dice, fueron creadas por Él, pero fueron creadas para Él. Entonces, aquí lo que encontramos es toda una autoridad y un derecho de creación. O sea, quien crea es dueño absoluto, es dueño total de lo que se crea. Entonces aquí encontramos una vez más a Pablo exponiendo, ¿verdad?, a Cristo. Y es interesante porque todo lo que Pablo va a hablar después tiene que ver con reconciliación. Allá inicia con la reconciliación y expone al final la majestad de Cristo. Pero en Colosenses Pablo lo hace al revés, ¿verdad? Expone la majestad de Cristo y después nos mete a la reconciliación. Como tratando en Efesios pone el sello, el broche de oro diciendo que
toda esta redención, todo esto que ha pasado está segura por causa de quién es Cristo. Pero ahora inicia por causa de quién es Cristo, es que ahora todos ustedes, dice, son reconciliados con el Padre. Entonces lo que miramos aquí es algo tan interesante, tan importante, y la intención de Pablo es darle a la iglesia de Éfeso un fundamento doctrinal. O sea, que ellos tuviesen claro que no necesitan, número uno, de ningún otro aditamento, no necesitan nada anexo al Evangelio para estar seguros. Número dos, que su nivel de confianza puede ser tan alto, pero tan alto debido a quién es Cristo. Y lo tercero que aprendemos en esto es que cuando una iglesia realmente está consciente de quién es Jesús, es una iglesia, por supuesto, dinámica, una iglesia viva, una iglesia segura, una iglesia confiada, una iglesia que hace lo que debe de hacer, puesto que sabe quién está con ellos. Y cuando pienso en esto, perdona que te interrumpa, a veces nosotros somos buenos para declarar versículos, pero lastimosamente no entendemos qué significa ese versículo. Correcto. Por ejemplo, Dios va delante de mí como poderoso gigante. Pero ¿qué entendemos? O sea, ¿qué está diciendo esa escritura? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar y hablar, tal vez porque inclusive escuchamos a otras personas, ¿verdad? Ese es el escuchamos problema. A predicadores, escuchamos a la gente orando enfrente cuando dicen, cuán grande eres Dios, cuán grande eres, pero entonces nosotros venimos a repetir también lo mismo, pero cuánto lo entendemos, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Que no entendemos esa grandeza de Dios, de Cristo, ¿verdad? Sí. Y creo que eso revela un problema enorme que tenemos en la iglesia. Y es que nosotros nos hemos acostumbrado a repetir lo que otros repiten, aunque yo no lo entienda, pero como suena bien, suena emocionante, entonces lo repetimos. Porque inclusive, pastor, vemos también que inclusive gente del mundo tiene versículos, ¿verdad? Lo y repite, se lo sabe de memoria y tienen en sus negocios versículos y todo eso que no entienden, ¿verdad? Entonces ahí vemos un problema que está dentro de la misma iglesia también. A veces, Luis, criticamos, y hermanos, a veces criticamos a la gente. Por ejemplo, algunas veces que por cuestiones naturales he tenido que entrar a un bar, a una cantina en San José, ya ustedes entenderán. Y a veces me he topado ahí en la pura entrada del Salmo 91. Y cuando yo veo eso, yo suelto a reír, ¿verdad? Porque yo digo, mira, qué ignorancia, ¿verdad? Pero ahí en ese caso yo me pongo a reír. En el otro caso, en la iglesia, me da tristeza. Preocupante. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace el cantinero es lo mismo que hacen muchas veces los hermanos. Simplemente es un texto, pero no lo entiendo, no lo comprendo, y por una sola razón, porque no me doy la tarea de estudiar, no me doy la tarea de investigarlo. Pensamos a veces que recitar una escritura, que poner una escritura ahí en la entrada de la puerta, en el baño, donde quiera que sea, pensamos en nuestra sencillez, que por tener esa escritura ahí ya todo se limpia, todo se santifica, todo se bendice, se prospera. Pero hermanos, esto en realidad no es así, no funciona así, ¿verdad? Porque no se trata de cuántos textos bíblicos ponemos, se trata de cuánto nosotros entendemos y comprendemos esa verdad. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ese oír no es un oír de escuchar solamente, tiene que ver con un oír, pero un actuar en base a lo que estamos escuchando. Y para actuar en base a lo que estamos escuchando, tenemos la necesidad de comprender claramente qué es lo que estamos escuchando. Y para obtener esa claridad solo hay una forma de ser claros, y es que hay que entenderlo. Y ese entendimiento viene como resultado de estudiar, de escudriñar, de averiguar, de investigar. Entonces lo que estamos viendo acá es que lamentablemente, tradicionalmente lo que hacemos en la iglesia, confesamos, declaramos textos, etcétera, pero no entendemos qué es lo que está diciendo ahí. Por eso me ha parecido muy bien, Luis, esta carta a los Efesios, en esta parte donde habla de la majestad, porque ese es el punto, ahí está hablando de la majestad de Cristo. Y si usted y yo lo logramos captar y entender bien, miren, indistintamente qué situación pasemos, qué circunstancia tengamos, sabemos de que Cristo está gobernando, que nada se le ha escapado, no importa qué situación, por más fea que sea, por más dolorosa que sea,
Nada se le ha escapado de las manos al Señor. Recuerdo que cuando iniciamos todo este tiempo de pandemia y cuarentena en el país, mi primer mensaje fue algo acerca de eso. Dios no ha dejado de ser Dios, Dios sigue en el trono, Dios sigue gobernando. ¿Por qué? Porque Dios siempre gobierna, siempre va a gobernar y siempre Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces, iglesia, podemos estar confiados en esto, pero es su responsabilidad y la mía poder indagar, poder averiguar y profundizar más en este concepto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una gran inquietud, una gran preocupación de que la iglesia se pueda fundamentar en esta doctrina con respecto a la majestad, la deidad de Cristo. Y creo que es muy importante también para nosotros en esta época. Correcto, sí. Retomando, Pastor, lo que veíamos hace semanas, ¿verdad? Sobre la esperanza y las riquezas que tenemos vienen a ser más tangibles ahora, más seguras todavía más en el momento que entendemos la grandeza de Cristo, de que todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él, pero lo más importante es que todo fue hecho en Él, ¿verdad? Entonces todas esas riquezas, toda esa esperanza permanece en Él y su majestad, su grandeza es lo que a nosotros nos da seguridad de poder permanecer y confiar en eso, ¿verdad? Recuerdo unas palabras de Jesús en los evangelios cuando Jesús dice: porque todos los que el Padre me ha dado dice, están en mis manos, y nadie las arrebata de mis manos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Dice, nadie las arrebata de mis manos. O sea, ¿quién lo puede arrebatar a usted? Nadie. ¿Quién me puede arrebatar a mí? No hay poder que esté sobre él. O sea, por eso Jesús dice, dice en mis manos, y nadie las arrebata de mis manos. Por eso en la declaración de Pablo en Romanos capítulo 8, los últimos versos, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie, o sea, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él está gobernando. Él gobierna. Y esta verdad que hoy nosotros hablamos es bien sabida en los cielos. Pero en el infierno también es bien conocida. Lamentablemente en la iglesia se ignora mucho con respecto a quién es Jesús. Bien, entonces hermanos, vamos a finalizar acá esta parte si estás de acuerdo. Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y vamos a hacer un cierre en esta hora con respecto a esto. Y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos finalizando el capítulo 1. Qué interesante es que llevamos 3 meses hablando sobre el capítulo 1. Yo creo que los que nos están siguiendo jamás pudieron imaginarse que un capítulo requiriera todo este tiempo para poderlo hablar, y que debemos de ser honestos con ustedes en honor a la verdad de que realmente se necesita más tiempo para hacer honor a lo que Pablo está enseñando, ¿verdad? Y esto es hermoso cuando aprendemos doctrina, cuando vamos a lo esencial de la vida cristiana, porque históricamente la iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia más fuerte que fue y permaneció en toda el Asia Menor, de tal forma que Jesús mismo la reconoce así cuando Juan escribe uno de sus 7 mensajes, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Todos nosotros nos detenemos y con sobrada razón cuando Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y todos nosotros somos atrapados por esa expresión, pero a veces no ponemos atención a las otras cosas que Jesús dice, ¿verdad? Cuando le dice, sé y conozco tus obras, ¿verdad? Sé que no soportas a aquellos que se llaman apóstoles y no lo son. Y carambas, para detectar eso se requiere de un alto conocimiento y discernimiento en la verdad. Pero esta iglesia estaba tan sólida en esa verdad que ahí no penetraba un falso apóstol, ¿verdad? Un falso maestro. Era una iglesia celosa, ¿verdad? Y estas cosas las produce precisamente la doctrina, la produce la enseñanza bíblica, nos lleva a nosotros a ser fortalecidos e igual de celosos, que con solo alguien que diga algo podemos detectar si es verdad o mentira, porque estamos fundamentados en la verdad de Dios. Es la importancia de escudriñar, ¿verdad? Porque este capítulo yo creo que no nos tomaría más de 2 minutos leerlo como tal. Sin embargo, ya el escudriñar, el entrar directamente, da todo el tiempo que nos ha tomado, ¿verdad? Y creo que
todavía podríamos darle mucho más, ¿verdad? Podríamos ahondar más, pero bueno, cerramos con esto, hermanos, diciéndoles: usted puede estar seguro en Cristo, puede vivir seguro, no importa las situaciones que ahora esté pasando, las cosas que estén amenazando su vida. Solamente piense en esto, que Cristo está gobernando y que no hay nada que suceda en nuestra vida que escape al conocimiento y a la capacidad de Dios de gobernar y de dirigir aquella experiencia a buenos términos. Solamente les recordamos la palabra del apóstol Pablo a Romanos capítulo 8, verso 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios gobierna y Dios dirige cada experiencia, por más fea que sea, para nuestro provecho y el propósito de Él en nuestras vidas. Así que bien, queridos hermanos, queremos darles muchas gracias por su gentileza, su paciencia de haber estado con nosotros este día. Esperamos que lo que hemos dicho de una forma simple, sencilla, pueda caber en su corazón, en sus pensamientos, y pueda llevarles a una reflexión y por lo menos a la inquietud de preguntarse en realidad quién es Cristo, ¿verdad? Y poder ahondar con respecto a esa verdad. Así que de parte mía le agradecemos mucho este tiempo y esta oportunidad, y nuestro hermano Luis nos despide. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y ya saben, continúen ahondando todavía más en esta verdad que hemos expuesto hoy durante la semana, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.